Bienvenidos a una nueva edición de Scroll. ¿Cómo está usted? Bueno, ya se habrá enterado de cómo se titula este programa. Oíme bien, Satanás. Yo le recomiendo que se quede porque vamos a aprender mucho. Y estoy acompañada. Está conmigo hoy Camila. ¿Cómo estás, Cami? Bien, gracias a Dios, Me costó Mari. decir, porque claro, están acostumbradas a estar con Victoria. Sí. Hoy estás vos y gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por darme esta oportunidad y bueno, un saludo muy grande a toda la audiencia de Canal Luz que nos está viendo en este momento. Generalmente, bueno, estás a cargo de todo lo que tiene que ver con las encuestas en redes sociales. ¿Cómo venimos con eso? ¿La ves a la gente participativa? Sí, la gente está copando, la verdad, que a participar. Se engancha. Nos manda mensajitos incluso. La otra vez, por ejemplo, con el programa del Pastor Herrera, nos pedían también el material de estudio acerca de las adicciones, de todo lo que era las adicciones a los juegos. Así que estamos viendo un gran avance en las redes sociales. Así es. Y vos sabés que los otros días estábamos acá también haciendo un programa y cuando Victoria fue a jugar, que dentro de un rato Victoria va a estar jugando también con quienes van a participar del scroll de hoy, me fui a responder los mensajitos que nos iban llegando en YouTube. Y bueno, le respondí, así que yo le estoy respondiendo, soy yo la que respondo. Porque viste que algunos tienen, no, mi secretario. No, acá no tenemos secretario, soy yo la que responde, Vicky, vos. Estamos realmente muy entusiasmados en poder establecer este vínculo, ¿no? Porque Canal Luz es eso, no es solamente una pantalla donde uno ve, sino que es una pantalla donde uno puede pedir oración, puede saludar, puede comentar, algunos nos envían fotos. Y bueno, título de hoy, Oíme bien, Satanás. Qué tema el de hoy, ¿eh? ¿Qué tema? Mira, ¿te cuento algo? Sí. No estaba en el guión, me voy a salir un poco del guión. Tenía 15 años cuando, cometí una travesura. En ese tiempo, hace muchos años atrás, comenzaban a venir a la Argentina las videocaseteras. Y bueno, mis padres compran una videocasetera y esa noche salían. Y con vecinos de la cuadra dijimos, vamos a sacar una película de terror. En casa no me dejaban mirar películas de terror. Entonces dije, bueno, vamos a sacar una película. Bueno, esa travesura hice, saqué una película de terror, la llevé a mi casa, congregué a todos mis amigos del barrio. Mis padres no estaban y vi la película. La película se llamaba El Exorcista. Yo que nunca había mirado una película de terror, la verdad que me hizo muy mal. No me dejó bien. Y a la noche comencé a tener pesadillas, al punto que me agarraba mucho miedo. Y yo ya era grande, pero no quería estar sola. Tal fue así que se fueron intensificando los temores en mí, que una vez una tía viene a casa y dice, ¿por qué no vamos a una iglesia? Y me llevo a una iglesia evangélica por primera vez. Tenía 15 años. Me llevo a una iglesia evangélica y claro, cuando ingreso me siento bien atrás, no como los nuevitos que se sientan bien allá, que buscan pasar desapercibidos. Bueno, me siento ahí atrás. Y el pastor que estaba predicando decía, se movía de un lado al otro, lo tengo muy presente, decía, porque nosotros hermanos estamos acá y por allí atrás está el diablo. Bueno, te digo, no me alcanzaba las patitas para salir corriendo. Me agarró un miedo tremendo. Porque claro, ¿qué pasó? ¿Por qué me agarró miedo? ¿Por qué al mencionar esa palabra yo tenía tanto miedo? Mi mamá me había enseñado, mis padres, no eran creyentes, me habían enseñado que el diablo no existía y que solamente tenía que ver que era un cuentito que aparecía en las películas de terror. Entonces yo crecí con esa idea de que el diablo no existe, de que eso estaba vinculado. Viste que tus papás te decían, no, pero esto, te habrán dicho, esta película no te pongas triste, no le hagas caso, porque... Sí, porque no es real. No es real. Claro, entonces no era real el diablo, no era real. Sin embargo, después sí descubrí la verdad. Cuando recibo a Cristo por la fe de mi corazón, años después, noto que de la existencia de un Dios amoroso, que tiene planes de bien para mí, que tiene un futuro glorioso, pero también descubro que hay un diablo y Satanás, que también tiene un plan. Y que ignorar ese plan no me iba a librar de sus andanzas. ¿Y cuál era el plan del diablo? ¿Y cuál es el plan del diablo? Robar, matar y destruir. Nunca cambia el plan. Nunca cambia el plan.
¿Qué roba? Roba la paz, roba la alegría, roba la esperanza, roba las familias. Matar, bueno, mata también. Sí, qué importante, Mari, que es también tener en claro quién es el verdadero adversario, porque a veces nos encontramos en que quién es tu adversario, no, mi ex, mi vecino, mi jefe, aquellas personas que me hacen enojar, que me hacen poner mal, y no tomamos en cuenta que hay un mundo espiritual, que hay un diablo que está buscando hacernos caer, hacernos tropezar. Claro. Y qué importante que es poder ser conscientes de eso y pararnos en decir, Señor, estás conmigo, y no darle lugar a que nos venga a destruir nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestra paz. Claro, así es, entregar mi corazón al Señor hizo que esos miedos desaparezcan. Pero como decías, no, mi enemigo no es mi ex, no es mi vecino, pero bueno, el enemigo, hay un mundo espiritual, ¿no? Sí. Y yo creo que es importante que nosotros podamos tomar conciencia, porque como le decía, ignorar su plan no te va a librar de ese plan. Lo único que nos puede librar. Vos fijate el atrevimiento de Satanás, ahora que recuerdo, que cuando Jesús, por ejemplo, fue al desierto, luego de haber ayunado, luego de haber sido bautizado, va al desierto y el diablo tiene el atrevimiento de tentarlo. Y si tuvo el atrevimiento ante Jesús, ¿cómo no lo va a tener con nuestras vidas? ¿No? Dice que él anda, hay una figura muy interesante en la Biblia también que dice que él anda como un león rugiente. Ay, yo le quisiera ver a usted si se encuentra con un león por ahí que lo esté rondando, ¿cuál sería? No, si no estaría prevenido. Salimos corriendo. O al menos si no estaría prevenido. A veces vamos por la vida de una manera desarmados, vamos desarmados, como que no hubiera un plan para el mal. Y sí hay un plan para el mal, pero también el plan para el bien. Si usted entrega su vida al Señor y conoce sus planes, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. Hay también herramientas y metodología para que el diablo huya, para que el diablo se vaya. ¿Cómo? Sometiéndose a Dios. Bueno, es un tema muy amplio para hablarlo en el ingreso de este programa, pero sí vamos a tener hoy una entrevista muy interesante. Me estoy refiriendo al evangelista Diego Carbone. Él es yerno del evangelista Carlos Anacondia, seguramente usted lo conoce, ¿no? Y bueno, pusimos este título a modo de también recordar esa frase épica, esa frase que, digamos, lo caracteriza. Exacto. Sí. Y es más, tenemos un scroll de él. Sí, así que ese scroll de él se lo presento ahora, mire el scroll del evangelista Carlos Anacondia. Oíme bien, Satanás, diablo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te ordeno, diablo, suelta las vidas ahora. Demonio de magia negra, espíritu de hechicería, demonio de sal, la muerte. ¡Fuera, Satanás, ahora! ¡Fuera, Satanás, ahora! Oigo ruido de cadenas, caen. Caen las maldiciones, caen las cadenas ahora. Demonio de suicidio, espíritu de muerte. ¡Fuera, Satanás, ahora! ¡Fuera, Satanás, ahora! En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí está. Ahí está la mano de Dios rompiendo cadenas. Ahí está la mano de Jesús rompiendo cadenas. ¡Demonio de suicidio! ¡Demonio de suicidio! ¡Fuera, Satanás, ahora! Ahí está. Caen las cadenas ahora. ¡Demonio de sal, la muerte! ¡Fuera! Tremendo las manifestaciones también en las personas que estaban siendo libres, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar, así que no se vaya de este programa, porque vamos a hablar con el evangelista Diego Carbone, que nos va a estar contando cuáles eran esas vivencias de campañas como estas, como la que acabamos de ver. Pero queremos, por supuesto, hacer una invitación a la gente.
Sí, bueno, invitamos a todos aquellos que nos están viendo ahora en vivo por Canal Luz a que participen del chat interactivo. Y hoy les proponemos una consigna un poco diferente, Mari. Así es. Que es que coloquen en los comentarios por quién hoy piden oración. Siempre tenemos algún amigo, algún familiar, alguna persona por la que estamos orando. Así que ahí en pantalla aparece la consigna para que ustedes puedan colocar el nombre. Vamos a estar orando, clamando por esa persona, si hay alguna petición, incluso personal. Uno incluso puede poner su propio nombre, decir, quiero orar por esto. Y bueno, vamos a estar contestando cada uno de los mensajes. También lo puedo hacer por Instagram y aprovecho también para invitar a la audiencia que nos siga scroll.ok en Instagram, así que también nos puede estar mandando ahí un mensajito que nosotras lo vamos a estar contestando. Así es, y yo creo que este va a ser un programa de mucho provecho, así que lo que puede hacer también es compartir el link de este programa que está saliendo en YouTube, puede compartirlo con sus contactos y aprovechar de esta manera también darle la oportunidad a cada persona de recibir el Evangelio, ¿sí? Vamos a continuar con este programa. Viene Victoria con los juegos. Adelante. Sí, estamos preparados para jugar en este scroll del día de hoy, pero antes vamos a conocer a quienes nos acompañan, ¿sí? Vamos a comenzar por Romina. Romina Baiguera de García, ¿cómo estás? Muy bien, Vicky, bien, gracias a Dios. Ella está casada, es ama de casa y técnica superior en hemoterapia e inmunología. Yo sabía que me iba a trabar. Bien, porque es largo, es complicado. Es largo, mucho título. Y acá pusiste como hobby disfrutar de tu familia en tu casa. ¿Sos casera? Sí, muy casera. ¿Y qué muy te gusta hacer en casa? Estar con los chicos, qué sé yo, hacer alguna actividad, algún juego, rompecabezas o ver algo, una peli. Bien, Pero si no. te proponen salir a pasear, no. Sí, me Pero cuesta. te cuesta salir de tu casa. Sí, me gusta estar en casa. Estar en casa. Sí. Perfecto. Bien, ¿y cómo te llevas con las redes sociales? Ay, un tema. Cuesta mucho. Cuesta, pero me ayuda mucho mis hijos. ¿Qué red por social tema de la utilizas más? tecnología. Ahora Instagram, por ahí veo más. Por ejemplo, el tele no miro mucho y entonces me entero por las noticias por Instagram. La usás para informarte. Claro, más que todo, pero si no uso. Ahí está, perfecto. Al lado tuyo tenés a Cami. ¿Cómo estás, Cami? Bien, gracias a Dios. Bien, Cami está casada, es estudiante y emprendedora y puso como hobby salir a pasear con su esposo, bien, cocinar y hacer deporte. Cami, si vos así me tendrías que vender tu comida, tu plato, ¿cuál sería? Ese plato que le gusta a tu esposo, que te lo halaga. Todo A ver. es lo que hago siempre cuando hacemos juntadas en casa o algo es carne braseada. Siempre. ¿Carne Todo braseada? el mundo le gusta. Hay que ir a probarlo entonces. No sé qué ¿Cómo es es? carne ¿Qué braseada. Desmechada. Ah, como desmechada, desmechada. Ah, cualquiera, desmechada. bondiola, carne, Ah. tapa asado. Y te la halagan. Sí, Esa no falla. esa no falla. Es la Esa, receta de Cami. Tal cual, es la que sé que no me va a salir mal. Bien, ¿y cómo te llevas con las redes sociales? Y es todo un tema también, No me porque digas. trato de... Sé que uso mucho, bastante, porque, no sé, entras para mirar una noticia y ya te enganchas con un video, no sé, de entretenimiento, de una receta, cualquier cosa. Pero, viste, tenés la excusa de informarte y ya terminás. Sí, tal cual, es scrollear y por ahí, pero, viste, tratar de ponerle un límite. Exacto. Porque pasás después mucho te tiempo das por ahí. el informe final y te das cuenta las horas que pasaste. Ay, te agarras la cabeza ahí. Sí, tal cual. Y por otro lado tenemos también a Cristian Aguirre, alias El Kiki. Exactamente. Bien, él está soltero, trabaja en atención al cliente en su negocio familiar y acá puso que le gusta hacer deportes y pasar tiempo con sus amigos y familia. ¿Deportes? ¿Qué deportes? Deporte de todo un poco. El tenis, fútbol, pádel, vóley. Pero vos decís, Lo que sea. en todos estos deportes, en este me destaco, en este me va bien, le Y- gano a todos. En el que me va bien, no sé si le gano a todos, porque hay días y hay días. En el pádel más que nada. En el que pádel. nunca, el que siempre voy fijo y tengo una esperanza más de ganar. Tiene esperanza. Claro. Pero La eso porque esperanza- tus amigos no juegan al pádel, me parece, ¿no? También. ¿Te acompaña alguien a jugar al pádel? Sí, ¿Jugando eso? Por Sí, ejemplo? sí. está muy de moda. Ah, mira. Más Sí. como de moda. Siempre va. Las veces que he jugado, porque hace bastante no juego con gente de la iglesia, también más grande que yo. Muy rara vez me junto con mis amigos a jugar al pádel. Me habré juntado Claro. una o dos veces.
Bien, y el Kiki cuando se enoja, así que vos decís, me hizo trampa y aquí la quiero pelear, ¿es tranquilo, se le pasa rápido o se te planta ahí con una personalidad totalmente distinta a la que estamos viendo ahora? Por ahí se planta y por ahí no, por eso depende del día también. También depende de cómo vaya el juego Sí, y todo factor eso, climático, ¿no? claro. Porque Claro. hay días y hay días. Depende con quién. Claro, depende con quién, cómo está el ambiente. Si entre amigos no me voy a enojar. Ah, claro, hay que Ya si guardar un las poco más relaciones. competitivo con otras personas un poco más grandes, quizás. Ya ahí. Depende de qué hermano, entonces. También. Si el hermano colabora. Exactamente. Exactamente. Bueno, ahora sí que lo conocimos un poco, estamos listos para jugar. Les cuento que a continuación van a ver unos videos en la pantalla a los cuales tienen que reaccionar. Nos tienen que comentar qué es lo que les gusta de ese video, si hay algo que quisieran compartirles porque sienten que a lo mejor ese video les sirve a alguien y a cuáles de esos pondrían me gusta. ¿Sí? Bien. Listo. Ok, ¿Preparados? perfecto. Ya. ¡Héctor! ¡Héctor! Bueno, ahí está, nos reímos un poco, bastante entretenido Sí, los videos sí. de hoy, pero bueno, vieron que en eso Con a varios uno a nos veces sentimos se... identificados. Exactamente, exactamente, y En creo la que diaria. algunos hoy, por las caras que vi, se sintieron identificados. Romy, contanos. Bueno, sí, me siento identificado con el tema de el primero, cuando dicen el pastor, saludar que tiene al lado. Siempre yo voy con mi marido al lado, no lo quiero saludar. Entonces cuando dice ya, lo miro, viste, como diciendo, no, del otro lado tengo o a mi hija o mi hijo. veo Ya se otra me voy, amiga. ¿eh? Claro, siempre me Tenés voy. que moverte. Me tengo que mover, me tengo que mover. No, y el otro también, el primero también de obedecer. Muchas veces cuesta. Cuesta obedecer. Cuesta. Pero bueno, gracias a Dios que tiene misericordia y nos tiene paciencia. Pero está muy bueno ese. Ese está muy bueno como Ese para está compartirlo. bueno para compartirlo y también para guardarlo, Sí, y porque para- vieron sí. que a veces está bueno Sí. guardar Para las cosas para Porque te reflexionar. queda, recordarlas. claro, porque te queda, sí. Exacto. Me sentí tocada en eso. Te vas pensando. En, después en acá mi del larga, programa. claro, en la trayectoria de... Muy bien. Cami, contanos. Bueno, con el primero, como decía Romy, es fácil verlo, reírse, pero es tal cual, o sea, y es fácil. Pasa. ¿Eh? Pasa. Sí, es fácil De decir obedecer. cómo obedecer y del dicho al hecho por ahí Sí. hay Nos trecho. cuesta. Tal cual, cuesta. Y después con el otro, en el que está durmiendo en la cama por orar, ese soy yo. Muy. Son muy, es Cami en pita. Sí, porque ya estoy soñando con las ovejitas y de repente me vuelvo a la oración. Pero eso te pasa a la mañana. Sí. ¿Te levantás muy temprano? Sí, 7:30, 8. Para vos es Más o temprano. menos. Es temprano. Está bien. Es temprano. Está bien. Es joven. Perfecto. Y Kiki, contanos. Sí, a mí me gustó el último, ese exactamente, el que está ahí en la pantalla. Me siento identificado, no sé si tanto con los amigos, pero también con la familia. Por ahí No me me siento con digas. mis hermanos y viene un sobrino Todo ahí. o ¿viste? sobrina y los impos- tengo ahí, como, y como Mateo. tengo para elegir, tengo bastantes sobrinos, por ahí a la hora de orar o de prestar atención a la prédica se complica un poco más. Claro. Empiezan los manotazos. Claro, empieza el manotazo en el bolsillo, caramelo. ¿Tenés una familia muy grande? Sí, gracias Sí. a Dios sí. Gracias a Dios. Ay, me gusta la. Y sobrinos también. ¿Cuántos tenés? Sí, tengo 8 sobrinos, si no 8 cuento mal. sobrinos, claro, como para no. Sí, porque Estoy Ahí- pensando. Claro. No se olvida ninguno. tengo para elegir. Ocupan muchísimo lugar. Sí, ya la casa queda chica ya. Queda chica la casa. Pero es lindo. ¿Y algún Sí. otro video más que quieran comentar? A mí me gustó el de obedecer también, como decía Sí. vos, Vicky, a la hora de guardarlo para por ahí. También,
enviarlo por ahí a un amigo o a un familiar, pero para reflexionar, como decíamos antes. Porque como por ahí decía Cami, que del dicho al hecho, por ahí nosotros decimos tengo que obedecer a Dios, así, 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 pero después cuando pensamos en nosotros, por ahí lo tenemos que retener más para nosotros que para los demás. Claro. Exactamente. Muchísimas gracias, chicos, por estar en el programa de hoy y nosotros continuemos con el programa. Y continuamos con este programa. Bueno, el título de este programa nos hace recordar mucho al evangelista Carlos Anacondia. Así es, ¿no? lo Porque, hemos visto. digamos, es una de las frases que se distinguían en las campañas. Yo tuve la oportunidad de participar de algunas. En el 92 fue mi primer campaña del evangelista Carlos Anacondia. Ahí había... Estaba en la panza. Sí. Claro, no, todavía no, ni en los estaba planes. ni en los planes. No, ni en los planes, no, Ni en no, tus no. planes. Por ahí nomás, ¿no? Pero quien estaba dirigiendo las alabanzas era el evangelista Diego Carbone. Así es. Y realmente, cuando el evangelista Diego Carbone comenzaba con las alabanzas, la gente sacaba los pañuelos y el hombre de Galilea, y era una alegría, era precioso. Yo hacía muy poquito tiempo que había entregado mi corazón al Señor. Y imagínate, participar de esa campaña era todo. Era una fiesta. Era una Y fiesta. además la gente venía ya preparada con su pañuelo. Exactamente. Y sabía las canciones, las alabanzas que se iban a cantar en la campaña. Claro, no sabía todas las canciones, pero esa me las aprendí. 21 días de campaña, vos sabés que Wow. no falté ni un día. Wow. Estaba pero súper entusiasmada. Y tan entusiasmada como ahora poder entrevistar a nada más y nada menos que al evangelista Diego Carbone. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, una alegría y Bien. aparte saber de que esas canciones fueron y son de tanta bendición, para nosotros una felicidad, ¿no? Es así, es así. La verdad que a veces es difícil describir lo que uno siente, percibe cuando está en estas campañas, ¿no? Le contaba, ella es mi hija Victoria y Que también participé en las campañas. claro, ella participó después, pero la primera campaña que yo tuve fue en el 92 y hacía muy poco tiempo que había entregado mi corazón al Señor y me había anotado para servir. Entonces imagínate el revuelo que había en casa, que acabábamos de llegar todos al Señor en casa y era todo un acontecimiento el ir a la campaña y encontrarnos con esas alabanzas y querer escucharlas y querer aprenderlas y seguir cantándolas en casa. Realmente tengo que decirte que tanto tu suegro, el evangelista Carlos Anacondia, como vos han marcado la historia de mi familia respecto a lo que es el culto a Dios, ¿no? Porque tomábamos esas alabanzas, tomábamos esa palabra y bueno, lo llevábamos a casa. Así que bueno. No quedaba ahí solamente, Diego, quedaba también en los hogares. Y es un honor hablar con vos en este programa y bueno, recordaba esa frase, oíme bien, Satanás, le pusimos así el título de este programa porque surgieron algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que con respecto a este título, a veces la gente prefiere no escuchar acerca de la existencia del diablo, como que el diablo está circunscripto a las películas de terror o a un personaje siniestro, feo. ¿Qué me podés decir con respecto a este tema? Yo te digo, yo crecí en un hogar en donde el diablo era de las películas de terror, el diablo no existe. Claro. Así me decían mis padres, como para que yo no me asuste. Entonces, pero encontrarme en esta campaña, oíme bien, Satanás, y ver tanta gente que era liberada, ¿cómo viviste vos ese tiempo? Bueno, la frase de Carlos, oíme bien, Satanás, es como un grito de guerra, ¿no? Eso dice también el prólogo del libro que lleva ese título, oíme bien, Satanás. Y mismo Carlos, antes que él convertirse, él había leído el libro
del exorcista, él lo cuenta siempre. Y eso como que le dio convicción de que el diablo era real también. Cuando él se convierte, él le cree en la palabra de Dios y él siempre habla de la gran comisión, ¿no? Y dentro de la gran comisión, él habla y cuando dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, y bueno, y cuando habla de la parte de atacar al enemigo, ¿no? Este, él cree principalmente en esas armas que Dios le da, y cuando él empieza a ir a los hospitales y a predicar, y él también empieza a reprender al enemigo, al diablo, y bueno, nosotros vemos que en las campañas una de las características es las manifestaciones de la gente, no de todos, pero hay mucha gente que está atada realmente por el enemigo. La Biblia claramente dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y bueno, está en cada uno ignorar esa parte o no. Nosotros en las campañas creemos al aire libre, que es una guerra cara a cara contra el diablo. Y hay que ir ahí a atacarlo y a arrebatarles las almas, ¿no? Así que bueno, Carlos, que fue el que nos enseñó a todos los que estamos en el ministerio, en el equipo, cada uno en su rol. En mi caso, por ejemplo, en la plataforma con las canciones, tenemos claro de que el enemigo está presente a veces en las familias y donde se le abre la puerta, ahí el enemigo va a entrar y por supuesto va a destruir, ¿no? Claro que sí. Diego, y te quería preguntar una cosa. Vos, bueno, te casaste con una de sus hijas. ¿Por qué elegiste acompañar al evangelista? ¿Cómo surge esta iniciativa? Porque podrías haberte dedicado a cualquier otra actividad, pero ¿qué te motivó a servir al Señor de esta manera? Mira, siempre lo hablo, es una historia un poco larga, pero la vamos a resumir. Yo había salido del servicio militar, y antes de ir al servicio militar, yo servía en la iglesia con todo, tocaba la batería, o sea, todo lo que era servicio a Dios, yo me prendía porque le estoy agradecido a Dios porque Él me sacó de la droga. Por eso cuando hablamos de la obra destructiva del diablo, también sé de qué hablo, porque yo lo viví en mi familia. Claro. Y cuando Dios me libera de la droga, yo estaba muy agradecido porque por fin encontré la libertad, y yo les servía a Dios donde decían hay que pintar, hay que hacer esto, no tenía problema. Y bueno, uno de mis sueños era las campañas evangelísticas, porque ahí se ganaba mucha gente. Era plena época de las campañas, donde las campañas duraban 30, 40 días. Ustedes se acuerdan, recién lo estaban nombrando, y en el 92 cuando estuvimos allí. Y bueno, entonces cuando yo estaba sirviendo a Dios con toda mi fuerza, o sea, estaba en lo mejor de mi vida literalmente, me lleva la carta del servicio militar. Y ahí se me vino el mundo abajo, porque yo oraba y le decía, Señor, estoy en mi mejor momento y justo me toca esto. Bueno, me toca en el sur y estoy casi un año allá, pero yo estaba en paz, porque había decidido entregarle todo a Dios, ¿no? Y viste, cuando vos le entregás a Dios, ya Él te llena de paz. Me dio paz en el futuro, en lo que yo iba a hacer sirviendo a Dios. Él me da paz en una de las licencias que yo vengo del sur. Le hablo a mi esposa que me gustaba, ya nos conocíamos de la iglesia porque íbamos a la misma iglesia en Quilmes, y ahí empezamos a orar como corresponde, como creemos que tiene que ser, y estuvimos, bueno, después yo me voy de vuelta al servicio militar, y cuando vuelvo, empecé a hacer visitas de novio a la casa de Carlos, hasta que un día él estaba preparando un bolso
y le pregunto, Carlos, ¿dónde viaja? Esto y lo otro. Yo, nada más para saber, de curioso nada más. Y Carlos me dice, me voy a la costa unos días de campaña. ¿Querés venir? Me dice. Y yo te digo la verdad, cuando él me dijo, ¿querés venir? Es como que, no es que yo lo tenía pensado, pero sino en ese momento fue como que Dios me dijo, no como que Dios me dijo, yo sentí, no sé, una alegría tan grande que, bueno, enseguida, Claro. mirá que mi esposa, mi novia en ese momento me decía que no se quería casar con alguien que viaje como el padre. Y ella me lo decía, pero sin embargo en ese momento es como que, no sé, viste, se alineó todo, yo creo que era lo que Dios quería para mi vida. Y bueno, y ahí empecé viajé con Carlos en ese viaje y hasta el día de hoy, estoy hablando del año 88, esto fue en septiembre, agosto, septiembre del 88, hasta el día de hoy, hagamos la cuenta, son 30 y, no sé, 37 años prácticamente que yo creo que Dios me llamó a estar al lado de Carlos, ¿no? A cumplir mi función de alguna manera con Carlos, que bueno, es un privilegio que Dios me dio de estar al lado de semejante hombre de Dios, ¿no? Tremendo. Qué bueno. Gloria a Dios. Eso Diego, resumido, quería preguntarte- Puedo hablar una hora, Sí, pero seguro. es resumido. Sí, Diego, sí. anteriormente habías dicho algo que me quedé pensando, que a veces hay cosas Sí. que hacen que le demos lugar. Quería preguntarte cuáles son esas cosas que a veces hacen que le abramos puertas y le demos lugar, aún sin darnos cuenta, a esa influencia del diablo en nuestras vidas. Bueno, no soy el maestro del ministerio en esto, pero puedo entender de que el pecado es una de las puertas que le podemos abrir al diablo. El diablo está ahí agazapado. Sabemos que él, por ejemplo, yo siempre cuando cuento mi testimonio, cuento que él odia a la familia, odia los matrimonios, odia todo lo que tenga que ver con Dios, y está siempre ahí como un león rugiente buscando a quien devorar, tal cual como dice la palabra. Y bueno, una de las formas de abrirle la puerta, como digamos, al enemigo es a través del pecado, a través de alejarnos de la bendición de Dios, de no tener comunión con Dios. Y de a poquito, a veces vamos perdiendo el rumbo sin darnos cuenta, y cuando nos damos cuenta y ahí es cuando estamos más vulnerables a los ataques del enemigo, ¿no? Los ataques del enemigo quizás vengan, estemos bien o estemos mal, pero si estamos bien, los vamos a afrontar y los vamos a vencer. Si estamos mal, seguramente nos van a afectar mucho más. ¿Puede un cristiano también tener esta influencia demoníaca o solamente le pasa a la gente que no conoce al Señor? No, todo el que le da lugar Todos. al enemigo, y por supuesto, porque el diablo no, más si puede afectar a un creyente, más todavía, porque Claro. supuestamente la persona que recibió a Cristo ya pasa a ser enemigo directo del diablo. Entonces, el enemigo, como te digo, a través del pecado o lo que sea, si puede destruirte, te va a destruir. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que ser conscientes de la necesidad que Dios nos dio. Vuelvo a la gran comisión que yo les leía recién, que dice el Señor que nos ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, ¿no? Y cuando hablaba de la autoridad para ir a ser discípulos, si leemos en Mateo, habla justamente de la autoridad contra el enemigo que Dios nos dio. Así que hay que estar ahí bien a full con Dios, conectados, atentos a través de la palabra de Dios, a través de la oración, y bueno, de la armadura de Dios, ¿no? Claro. Ponernos Y bien hay la una pregunta armadura más, para perdón, que... Qué bueno, Diego, porque este tema me interesa un montón, porque siempre surgen preguntas respecto a un tema tan quizás para muchos difícil, para muchos como que lo tratan de evitar, muchos jóvenes que quizás se preguntan
y cómo se identifica una persona que está endemoniada o quizás necesita otro tipo de ayuda. Y otra de las preguntas que también siempre me hago, si una persona se puede liberar sola, orando desde su casa, o siempre necesita a otro, necesita una ayuda. Bueno, yo hablo de mi experiencia. Cuando Sí. yo fui libre de las drogas, que es una adicción, que muchas veces necesita una administración. Todo depende también Ajá. hasta dónde te metiste en cosas sobrenaturales, ¿no? Hay gente que ha ido a brujos, ha hecho Ujú, claro. pactos, o se ha metido en el mundo espiritual muy fuerte. Yo creo que la mayoría de esa gente necesita una ayuda de alguien que lo vaya guiando para poder renunciar a esas cosas, ¿no? Muy difícil que una persona por ahí sea consciente de todo, en qué mundo se metió. Por eso nosotros enseñamos, bueno, nuestro ministerio enseña lo que es liberación, ¿no? Personal, pero también hay gente que ha estado atada, por ejemplo, en el caso mío, a mí no me han ministrado y yo sentí la libertad de Cristo el mismo día que me entregué. Yo esa noche que me entrego, 1 de junio del año 86, cuando vuelvo a mi casa, me entregué en una iglesia en Bernal, chiquita, humilde, pero ahí estaba, bueno, el poder de Dios. Yo esa noche dormí como nunca y hasta la noche anterior yo Claro. dormía, tenía pesadillas terribles porque venía de la abstinencia de la droga y esa noche dormí como nunca y ahí me di cuenta La paz. de que Jesús había hecho un milagro en mi vida, exacto, a través de la paz. Y ahí ya me sentí libre, Claro. me sentí realmente, como dice la Biblia, verdaderamente libre. Y te digo más, ahí yo empecé a tener el deseo de compartir lo que Dios había hecho conmigo. O sea, Claro. todo Qué depende tremendo. en qué mundo anduviste, ¿no? Ujú. Claro. Y tan importante también lo que nos decís con respecto a, creo que sé que el Ministerio Mensaje de Salvación muchas veces capacita a las personas, a los líderes, a las personas que van a estar al servicio en las campañas para instruirlos respecto de cómo abordar una persona que se está manifestando. Me da la impresión ahora, esto es algo que observo, siendo que está creciendo tanto los problemas de salud mental, como estamos viendo que es noticia prácticamente en todos los portales, muchas veces las personas no saben si recurrir a un psicólogo, a un pastor, a alguien que los libere. ¿Cómo uno puede abordar cuando la persona evidencia situaciones complejas como pueden ser adicciones? ¿Siempre estamos hablando de demonios o no? Eso. No, hay gente que, como te digo, gente que se metió en el mundo espiritual fuerte, ahí quizás el enemigo ha tomado áreas fuertes, pero hay gente que no, o si no, viste que vos me decías del tema de la salud mental. Hay muchas de los casos son cuestiones físicas, no son espirituales, enfermedades físicas que bueno, Claro. que se van las células y bueno, no sé, no soy médico como para dar un ejemplo, pero esa gente necesita quizás más bien la ayuda de un médico, un profesional. Y también he visto que hay gente profesionales, psicólogos cristianos que están ayudando a mucha gente sin necesidad de que entren en la parte espiritual, ¿me entendés? Pero bueno, también nunca está de más charlar con una persona a nivel espiritual y saber el trasfondo, de dónde viene, si alguna vez estuvo en cosas raras y haciendo pactos o no, y bueno, ir descartando y bueno, y también después darle lugar a lo que es la ciencia, ¿no? Que es muy importante. Cuando hablamos de cosas raras, por ejemplo, hoy en las redes sociales
hay mucha información respecto de lo que es tarot, de lo que es... Yo sinceramente desconozco muchas de las cosas que tienen que ver con esto, pero me gustaría que las menciones para que tal vez en la audiencia hay personas... ¿Por qué? Porque el otro día hablaba con una persona y me decía acerca del tarot, ¿no? Que había encontrado en las redes sociales, bueno... yo le explicaba lo que era el mundo espiritual, pero notaba también mucha ignorancia respecto de eso, porque a veces estas religiones o estas prácticas vienen con tonos de inofensivas o con promesas de que no, pero no estás ofendiendo a Dios si haces esto. ¿Cuáles serían esas cosas raras, esas prácticas que nos llevan a situaciones complejas dentro de lo que tiene en términos de espíritu, de espiritual? Mira, la Biblia es bien clara. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre y es Jesucristo. Y yo tengo una anécdota que cuento siempre de mi testimonio. Cuando mi mamá estaba desesperada porque nosotros, mis hermanos y yo, estábamos en la droga, un día vino una persona y le habló de Umbanda, porque viste que muchas veces se dice todos los caminos conducen a Dios. Lo hemos escuchado, lo escuchamos siempre, y no es verdad. La Biblia es clara, hay un solo camino, que es Jesucristo. Todo lo que se aleje de eso, para mí no va. Entonces, y bueno, el ejemplo que te quería dar, mi mamá fue a una sesión, no sé cómo se llama, de Umbanda, y yo la quería ver bien a mi mamá, le pregunté cuando vino ese día, estas cosas me quedaron grabadas porque creo que son para compartir, ¿no? Son muy importantes. Y mi mamá me dice, bueno, más o menos, no estaba muy convencida, gracias a Dios, pero fíjate lo que pasó al otro día. Yo iba caminando por la calle pidiendo plata, porque gracias a Dios yo no llegué en la delincuencia, no estuve, y yo pedía para viajar, y era mentira, era para comprar droga. Y cuando estoy por llegar al lugar donde yo compraba droga, era una farmacia, antes se consumía mucho fármaco, veo a un barrendero. Yo siempre lo cuento esto en mi testimonio. Veo a una persona barriendo las hojas, barrendero como hay en cualquier ciudad. Y empiezo a pensar, ¿le pido o no le pido? Bueno, hasta que digo, bueno, le pido, no pierdo nada. A lo sumo me dirá que no. Y me le acerco, le digo, discúlpeme, buen día, me hago el bueno para que caerle bien. Le digo, ¿no me presta un poco de dinero para viajar? Y el hombre me dice, te voy a prestar, me dice. Yo me asombré, porque digo que un barrendero me preste plata. Pero me dice, ¿me dejas decirte algo? Y yo por dentro digo, con tal que me preste, que me diga lo que quiera. Digo, sí, dígame. Y me dice, Jesús te ama. Esas 3 palabras, Jesús te ama. Y cuando me dice así, yo como ignoraba las cosas de Dios, le digo, bueno, muchas gracias. Y le digo, ¿usted sabe que mi mamá va a Umbanda? Pensando que era todo lo mismo. Como quizás pensamos, mucha gente piensa que esto está bien porque todo nos conduce a Dios. Y este hombre me mira serio, hasta enojado por la situación, no conmigo, y me dice, decile a tu mamá que no vaya más a ese lugar porque son mentiras del diablo. Y me quedó eso, ¿viste? Y bueno, me prestó la plata, todo. Cuando vuelvo a mi casa, lo primero que le digo a mi mamá, mamá, no vayas más a ese lugar. Y mi mamá me dice, ¿por qué? Porque me encontré con una persona, me dijo, son mentiras del diablo. Mi mamá no fue más y a los 2 meses estábamos recibiendo a Cristo. ¿Qué hubiese pasado, qué hubiese sido de nuestra vida si este hombre no aprovechaba esa oportunidad para decirme Jesús te ama, y eso derivó en lo que yo le dije? Y este hombre sin anestesia, porque a veces también, viste, nosotros queremos, dice en la gran comisión, vuelvo a eso, el hermano Carlos dice que es la llave de oro. La palabra en la gran comisión dice, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿no? Prácticamente empieza con eso la gran comisión, en mi nombre echarán fuera demonios, orarán por sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Fíjate
la importancia del nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Y a veces nosotros lo queremos esconder, ¿viste? No vamos a decir Jesús para ver si ofende. Vamos a llamarlo Dios. No, el poder, la autoridad está en el nombre de Jesús. Por eso no tenemos que perdernos como iglesia, los creyentes nosotros, el poder de usar el nombre de Jesús. Yo creo, y yo soy un testimonio, de que ese hombre me salvó la vida porque me nombró a Jesús. Y vos fíjate que si este hombre no hubiese, era un momento crucial de mi vida. Y bueno, Claro. yo estoy agradecido porque este hombre no tuvo vergüenza, no tuvo miedo, nada para decirme, esas son mentiras del diablo. Lo que no es de Dios Así es. va en contra de Dios. Tal Así cual. es. Y en el nombre de Jesús me gustaría que nos despidas orando por cada persona que hoy le hemos pedido a la audiencia que nos escriba si necesita ser libre, si considera que necesita ser libre de qué cosas o si conoce a alguien que necesita ser libre. Y creemos que en la oración del justo puede mucho, nos dice la palabra, ¿no? Así que nos gustaría, Diego, que nos despidas orando por todos esos televidentes, esa audiencia que está pidiendo oración ahora. Bueno, yo vuelvo a hablarle ahora a los que nos están mirando y decirte, como me dijeron a mí un día, Jesús te ama, Él quiere hacer algo en tu vida, te quiere cambiar, te quiere transformar. Quiere que comiences hoy a vivir una vida de victoria. Entonces, si estás de acuerdo con eso, poné tu mano en el corazón, decirle, Señor, te recibo en mi vida. Quiero a partir de este día caminar, vivir tomado de tu mano. Te acepto en mi vida y en mi corazón en el nombre de Jesús. Y ahora oramos, Señor, por aquellos que están mirando el programa. Los bendecimos, Señor. Reprendemos toda enfermedad, reprendemos al cáncer, los tumores, enfermedades en los huesos, enfermedades en el corazón, enfermedades en la sangre. Ahora, Señor, declaramos milagros sobre cada uno de los que están mirando y declaramos también libertad en aquellos que tienen opresión, tristeza, amargura, problemas, Señor, para dormir, problemas de tristeza, de pánico. Atamos al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret y ahora declaramos, levanta tu mano y declará, soy libre en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. 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 Bueno, Gracias, creemos pastor. que esto ha sucedido, que cadenas se han roto en la audiencia, en cada uno de los que se animó y todas las repeticiones que tenga este programa. Agradecemos mucho tu participación, Diego. Nos hubiese gustado hacerte muchísimas más preguntas. Seguramente que lo haremos a lo largo de este La año, próxima. de este ciclo. Sí, bueno, te agradezco. Nosotros vamos a continuar con el programa. Dios te bendiga. Sigan mirando Canal Luz, continúe en la pantalla de Canal Luz y nos encontramos en una próxima edición.